Ich will mir Großteher in diesem Land, alle Völker dieses Landes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la entrevista con Omar Guadarrama. Mi nombre es Guillermo Trejo, soy el coordinador de cultura de la UNAM Canadá. Nos encontramos nosotros en Gatineau, en Quebec, y Omar nos está acompañando, me parece que desde México en esta ocasión, pero él reside en Alemania. Esta conversación es para hablar sobre su proyecto que está haciendo en este momento en Alemania como estudiante. El proyecto se llama Conquista 21. Es una especie de performance de arte, de teatro contemporáneo y monólogo que me pareció muy interesante cuando me lo presentó, y por esa razón lo invitamos a que presente más esta idea y esperemos que les guste. Omar, si te quieres, por favor, presentar. Sí, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar conectado también ahora con esto de la virtualidad, también con colegas y personas interesadas tanto en Canadá y toda la comunidad UNAM. Y como bien mencionó Guillermo, pues yo soy Omar Guadarrama, soy egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la licenciatura en Comunicación, actor por la Escuela Nacional de Arte Teatral de Limba. Y actualmente pues estoy realizando o terminando, concluyendo mis estudios de maestría en la Universidad de Bielefeld, con la maestría es una maestría en artes que tiene un especial énfasis en estudios interamericanos. Entonces, pues a lo largo de mi experiencia soy creador escénico y he tratado de involucrar las distintas áreas del conocimiento que he ido adquiriendo sobre la marcha. Claro. Bueno, a mí lo que me pareció muy interesante cuando me presentaste tu CV, tu currículum y tu trayectoria, me pareció muy interesante cómo brincaste de comunicaciones a teatro, porque normalmente mucha gente de comunicaciones como que tiene un enfoque más claro, digamos, a trabajar en medios masivos o trabajar ahora con el internet y con todos los sistemas de comunicación masiva, y en tu caso como que se movió de la parte más funcional a una parte completamente artística. ¿Nos podrías hablar sobre eso, por favor? Sí, pues básicamente casi yo siempre tuve la inquietud de estudiar teatro, y lo que me ayudó muchísimo fue, pues en la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán, el ingresar al grupo de teatro. Ahí recibí una formación y este gusto por tal vez dedicarme a esta área ya profesional. Obviamente la comunicación y la licenciatura en sí sirvió muchísimo también para entrelazar estas dos áreas. Ok, oye, ¿y ya tenías como una idea del teatro contemporáneo o eso llegó después? Porque normalmente mucha gente piensa en teatro como más tradicional, digamos, no sé, una narrativa más directa, actores, un diálogo, y en tu caso, por lo que he visto, es más enfocado a, digamos, casi como teatro abstracto, lo dirías, de cierta forma. ¿Es eso algo que tú ya lo tenías desde antes o lo fuiste desarrollando conforme tu educación se avanzó? No, definitivamente lo fui desarrollando. Yo recibí esta formación pues de teatro o de la escuela clásica, que así le llaman, ¿no? En la Escuela Nacional de Arte Teatral, desde el plan de estudios, pues sí es una formación un tanto clásica. Ahora, actualmente ya se está dando esta interdisciplina y las asignaturas ya están cambiando, pero cuando yo cursé, sí era de especializarte en la licenciatura en actuación para ser actor formal, por así decirlo, en el que si realizáramos y participáramos en proyectos pues formales. A lo largo de este periodo, pues tanto con la interacción de compañeros y maestros que también estaban en activo e involucrándose en otros procesos artísticos, fue donde fui adquiriendo un cierto gusto por explorar otros lenguajes, no solo lo recibido en el teatro, y es la ventaja y lo dinámico del teatro, que es un área que te permite indagar y explorar y arriesgarte a otros lenguajes sin el temor a equivocarte, sino simplemente explorar y dejarlo ahí para tu deseo personal y también de las personas que a lo mejor y les llama la atención algo que no habían visto nunca o no de esa manera, ¿no?
Sí, ¿tú encuentras como influencia de otras expresiones culturales o de otro tipo de arte como digamos el performance o las artes plásticas? ¿O tú sientes que tu trabajo realmente se maneja todo sobre, digamos, la corriente del teatro contemporáneo? En principio sí se manejaba solo el teatro contemporáneo, esa corriente. Lo que me ayudó muchísimo fue, he tenido la fortuna de participar en algunos festivales en el extranjero. Entonces ahí me daba cuenta de que muchos artistas, muchos creadores escénicos recurrían ya a otras áreas o artes más bien. Entonces fue donde fui adquiriendo como un cierto interés de indagar por otros aspectos. Lo que sí fue un punto detonante fue mi llegada a Alemania, porque ahí sí se potencializó ese abanico de posibilidades, ¿no? De involucrarme no solo sí sobre esta línea del arte o del teatro contemporáneo, pero involucrarme en la pintura, en la música, en otras áreas artísticas Claro. potencializar también el hecho escénico con Ujú. eso. Bueno, ¿y cómo fue que llegaste a Alemania? ¿Cuál fue la situación? ¿Tenías otras opciones? ¿Pensaste en salir de México por, para estudiar? ¿Querías emigrar? ¿Pensaste en ir a Canadá, por ejemplo? ¿O siempre Alemania fue como la primera opción que tenías? No, básicamente fue, como lo mencioné, tuve la oportunidad de interactuar o de estar en otros países en el extranjero, en festivales de teatro. Y siempre me llamó la atención este tipo de teatro que realizaban en este país. Eh, Después, parte detonante fue un festival de teatro en el que tuvimos la oportunidad de ir a China, a Shanghai. Fue un festival de teatro experimental, así le llamaron, en la Universidad de Shanghai. Y al ver una obra de teatro de Bertolt Brecht, que llevaba un grupo alemán, pues ahí surgió mi inquietud de tal vez aventurarme a indagar este proceso artístico, aunado también, debo decirlo, a que yo llegué por un ímpetu también amoroso, personal. Mm, claro, Ajá. pasa en todas partes. Sí, que Pasa es en una todas- historia que pues es como casi de película, o sea, yo actualmente mi esposa es alemana y nos conocimos en Shanghai. Ella Oh, también wow. es actriz de teatro físico, entonces pues surgió esta idea y después como que se compaginó todo, tanto lo profesional con lo personal, y estuvimos en esta interrogante, tal vez ella de irse a México o de venirse a México, también estaba abierta la posibilidad, pero yo quería como vivir un momento en ese territorio europeo y empaparme de todos los conocimientos, ¿no? Y de nuestra área sobre todo. Entonces ya Sí, después fue que apliqué también a la Universidad de Bielefeld para que pudiera desarrollarme un poco más en ese claro. aspecto. A mí me parece siempre muy interesante cómo todas estas decisiones que al parecer son muy drásticas o que pueden ser como muy aventuradas, siempre tienen como una especie de fundación muy fuerte, ¿no? O sea, Sí. no fue como irte por irte, sino que fue porque ya tenías como un plan de vida más a futuro y si es algo bien interesante, ¿no? Como que a veces gente piensa que es una decisión muy aventurada y en realidad ya lo tenías como más o menos planeado de qué va a suceder. Sí, sí, lo piensas mucho y es como tú mencionas, una decisión que corta de tajo muchísimas cosas, ¿no? Y mucho sacrificio también de este lado, el del que deja su país por irse a Claro, otro territorio y sean los sí, intereses que sean personales, profesionales, pero el cruzar, el dar ese brinco implica muchísimas cosas. Es un sí, torbellino ahí de emociones y de vicisitudes que te vas encontrando en el camino. claro. ¿Y cuánto tiempo tienes ya viviendo en Alemania entonces? 4 años 4 años. aproximadamente, sí, más de 4 años, 4 años, 3 meses aproximadamente. Ok. Bueno, esa es una muy buena liga para hablar de Conquista ahora, porque Conquista 21, para los que no lo han visto, espero que lo vean después de esa entrevista y para los que lo vieron, espero que encuentren nuevas ideas después de esa conversación, pero
con Conquista 21, en mi caso, como una persona que es inmigrante, encontré muchas referencias, cosas que te empiezan a brincar después de vivir cierto tiempo fuera de tu país, ¿no? Cuando estás en México, hay ciertas condiciones que te hacen, pues, no preguntarte mucho de cómo se creó el país y qué eso fue lo que sucedió, pero cuando vives en otro país y empiezas a tener más relación con otro tipo de cultura, otro tipo de gente, dices, bueno, y entonces, ¿cómo fue que llegué a esas conclusiones? ¿Cómo es que México se desarrolló? Y yo siento que en ese sentido fue la razón que me causó mucho inquietud tu proyecto, porque de cierta forma yo pensaba, bueno, sí, son preguntas que he tenido yo en algún momento, ¿sabes? Como inmigrante. Entonces, bueno, sí, entonces empezamos a platicar sobre Conquista 21. ¿Podrías darnos como una breve introducción de qué es Conquista 21, cómo surgió? Bueno, es un trabajo que el elemento toral pues es el cuerpo, como el hecho donde ocurre todo y donde surge todo. Y surgió básicamente por esta indagación, estos cuestionamientos que yo, como bien lo mencionas, como migrante se potencializa esa ambigüedad y esta pregunta constante de saber, o sea, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Yo como mexicano, yo como latino, yo como americano. Y pues lo comencé con una exploración de teatro físico que después, como mencioné hace unos momentos, la fui enriqueciendo con otros lenguajes artísticos. Y sobre todo también me dio el mayor ímpetu que tuve fue porque coincidió el 2021 con esta conmemoración de los 500 años de la conquista o la caída de México Tenochtitlan. Hay muchas versiones o muchas formas de decir cuál es la correcta, ¿no? Pero ese tema también que es muy espinoso, pero a la vez muy necesario también para nuestros días, porque siento que es un parteaguas estos 500 años, la conmemoración, para reflexionar y también aventurarnos hacia el futuro de qué pasará dentro de los próximos 500 años, ¿no? Claro. Sí, bueno, y tú sientes cuando llegas a Alemania, ¿tú crees que la cultura alemana, el arte alemán influyó en tu trabajo? Por ejemplo, yo cuando vi tu video, de repente me quedé pensando, bueno, hay algo de expresionismo alemán, hay algo sobre performance, por ejemplo, Joseph Beuys. Empecé a ver como ciertas referencias que dije, bueno, puede que en mi caso sean referencias que ves en el libro o en internet, pero en tu caso las estabas viviendo, ¿no? O sea, estás viviendo en Alemania y puedes ir a un museo y encontrar referencias directas del arte expresionismo alemán o de el colectivo Cobra. Entonces me quedé pensando si había habido como una especie de información como pues casi express, que llegase y de repente te nutrice de todo esto y se reflejó en Conquista 21. Sí, fíjate, fue algo muy curioso porque efectivamente hay muchas referencias de las que mencionas, pero no fue en el proceso que yo indagué en esas referencias, sino que estas quedaron como plasmadas en mi inconsciente, tal vez porque como estudiante de actuación, pues también en la carrera te dan este acercamiento, ¿no? A nuevas dramaturgias, a nuevas teatralidades, y también a sucesos históricos que los artistas han utilizado también para expresar, para manifestarse. Y como que eso quedó plasmado en mi inconsciente y como lo mencionas, tal vez al llegar a Alemania, ver distintos tipos de espectáculos, afortunadamente antes de la pandemia, entonces tenía esa oportunidad de ver un abanico impresionante, ¿no? De muchas aproximaciones estéticas, hechos artísticos, pero ya en el proceso, cuando me senté a decir, bueno, quiero hacer esto, no recurrí a estas referentes, sino que ya se fueron como plasmando ya cuando lo vi, cuando lo sentí, cuando lo exploré. Dije, aquí hay una conexión con, por ejemplo, esto que mencionas, el expresionismo alemán, tal vez, pero sin querer llegar a ese punto, solo surgió. Entonces, parte de, ahora que lo mencionas y a manera de reflexión, es algo muy interesante que como artista pasa en este proceso, que a lo mejor vemos algo, leemos algo, escuchamos algo y creemos que tal vez nunca nos servirá. Y de repente, pum, surge. Sale, claro. Sí, Sí, sale. yo, por ejemplo, yo eso lo veo muy, yo siempre pienso en eso, en cómo se utiliza la historia del arte
para los artistas que la practican, ¿no? Por ejemplo, si eres Claro. pintor o si eres actor. Sí, Y digamos que en las ciencias duras, la idea es como alguien inventa algo o encuentra algo y entonces el que sí que se cuelga de ahí para seguir subiendo, ¿no? Y en las artes plásticas o en el teatro, como que alguien inventa algo y le das como romper eso y empezar sí, algo nuevo, ¿no? Pero al momento que rompes esa tradición o ese momento, en vez de como descartarlo, más bien como que lo asumes de cierta forma, ¿no? Y lo tienes que como, pues digamos que rehacer o reciclar. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo. A veces no es tanto de hacer una digamos, como copy-paste, no es que estés copiando exacto. la idea, más bien Ujú. la reproduces, ¿no? Pasa por el sistema y sale de una forma diferente. Y fue lo que yo sentí Efectivamente. cuando vi Conquista 21, como que había referencias ahí, que obviamente venían de alguna parte. No digo que no tengas tú la imaginación, pero se notaba Claro, como la referencia y eso me pareció también interesante. sí. Bueno, hablando de eso, hay ciertos momentos Conquista 21 que me parecieron muy, muy particulares. Primero quiero saber qué sucede con el momento cuando empiezas el video y tú estás adentro de un escaparate y la gente te está viendo de fuera. ¿Cómo sucedió eso? ¿Esa fue una razón, digamos, circunstancial porque el COVID, por la situación del COVID, o más bien lo tenías ya pensado desde antes? No, en principio sí tenía pensado iniciar de una manera manejar este término o el concepto de alejamiento, o sea, como que el público, los espectadores me vieran lejos o estuvieran bloqueados de mi ser, de todo, que no pudieran captar todo por los 5 sentidos, ¿no? Mm, Entonces, desde ahí empezó, pero sí, lo circunstancial fue la pandemia, entonces fue como que potencializó y ayudó un poco. Entonces dije, hagamos esto como también una manera de registro que quede este hecho histórico, no artístico más bien, de que, y sí, con el hecho histórico de que estuvimos en una pandemia, pues yo traté de presentar esto o lo que indagué en ese año. ujú. Entonces, primera parte del performance, pues sí fue tanto circunstancial, pero yo ya lo traía también como en mente de utilizar este concepto, sobre todo el concepto alejamiento y yéndonos un poco más a lo ontológico, a lo metafísico, esto de la distancia con el otro, que eso es Sí. un fenómeno que desde la conquista y después de 500 años pues sigue pasando en distintas vertientes, ¿no? Sí, El otro. a mí lo que me pareció muy interesante es que tienes esta ventana, este escaparate donde tú estás adentro y vas a hacer el performance y la gente te está viendo de fuera. Sí, Y la gente que está afuera están como, pues están sonriendo, están como, digamos, en una realidad muy, muy amena, muy europea, muy alemana. sí, Y tú de repente empiezas a hacer, a actuar o a empezar el performance y, y se crea como pues, un distanciamiento entre dos realidades. Y lo que yo me quedé pensando, porque yo estaba viendo el performance desde la computadora, sí, era como si yo te estuviera viendo ahí, ¿sí me entiendes? Como que había una ventana o una pantalla y que yo estaba viendo la pantalla y de cierta forma sí se incrementaba esta sensación de que no estaba pasando en la realidad, estaba pasando en alguna otra parte, ¿sabes? Como si fuera un evento histórico, una televisión gigante, una situación así, que sí me pareció un toque muy, muy bueno y muy particular que ayudó al proyecto. Bueno, sí, vamos a seguir. La siguiente parte que me pareció interesante a mí del proyecto es que en algún momento empiezas a actuar y va como en crescendo, ¿no? Como que va muy tranquilo y va subiendo y, y hay un momento en el que de repente, en ese momento cuando juntas las cajas y de repente son dos objetos y de repente los separas y al primero se ve como si fuera una especie de máscara, ¿no? Y después los separas. Lo primero que pensé fue ahí como la dualidad cultural y la dualidad incluso pues genética de los latinoamericanos, ¿no? Que la mitad somos europeos y la otra mitad indígenas. Y me pareció muy interesante tu comentario sobre la corporeidad del proyecto o del performance, donde de repente el punto que estás tratando de tú hacer, o lo que yo me pareció a mí que era el punto, era
no hablar de la conquista como el hecho histórico, sino más bien qué sucede con nosotros como latinoamericanos, como consecuencia de esta conquista, ¿no? Y esta bipolaridad. Y por eso a mí ese momento cuando separas las máscaras y como que te divides tú mismo entre dos grupos, eso me pareció un momento muy, muy interesante, de mucha fuerza, digamos, conceptual, pero también casi espiritual, ¿sabes? Como decir, somos dos, pero soy la misma persona. Sí, efectivamente, ahí lo que pretendí, básicamente este sentido que tú le das, sí va por ese camino y sobre todo también como a través de esta acción corporal, física, como plantear esta pues crítica o pregunta de que o sea, es esta imposibilidad de pensar a las identidades como particulares, ¿no? Como, o sea, es una mezcla que es muy difícil, por eso es un tema tan interesante y tan ambiguo también. Muchos pues hemos tenido en nuestra vida como esta idea de que, bueno, los buenos, los malos, pero no, fue un hecho histórico que a pesar de 500 años después se sigue estudiando, analizando, y por todo lo ambiguo que tiene. Entonces, este momento que menciona, sí quise como rescatar y criticar ese momento de decir, es que no somos ni tan fácil, ¿no? De esta mezcla tan directa de dos visiones de mundo, sino que a lo largo y desde que nacemos, ¿no? Vamos creciendo y vamos adquiriendo distintas referencias de esos dos mundos. Sí, sí, y tú, cuando tú estabas haciendo el performance o planeando el performance, ¿estabas pensando en tocar este elemento particularmente o más bien como que se fue desarrollando? De hecho, es una parte que quisiera, no te lo pregunté antes, pero Sí. ¿cómo se desarrolla una obra de teatro? ¿Cómo te sientes a planearla? O sea, porque normalmente la más tradicional, alguien tiene un guión y lo sigues, ¿no? Y le pones las texturas y las características a los actores para que tengan la mejor representación del personaje. Pero en tu caso realmente no hay como, o bueno, al parecer no hay como un guión literal, más bien como que tienes como tiempos, o así es como lo leo yo, como que tienes tiempos y es acción 1, pasa algo, la evolución de la acción pasa y vas a la siguiente acción y la acción se desarrolla y vas a la siguiente. ¿Cómo desarrollaste esto? Porque yo imagino que si tú vuelves a presentar Conquista 21 va a tener una semejanza por lo menos en las acciones, ¿no? No sé si los mismos tiempos o la misma disposición, pero ¿cómo se desarrolla un proyecto de ese tipo experimental? Básicamente este proyecto lo inicié o lo desarrollé, como bien lo mencionas, por momentos o por escenas que ya después las nombré o titulé, pero en principio era de llenarme de un material bibliográfico primero, de nutrirme de cosas tal vez visuales también, y después irme al lugar, al espacio, a hacer algo de lo que he aprendido después de, obviamente en la carrera de actuación, pero también al salir es las cosas y la intuición también es muy importante y surgen, obviamente al escribir también, si tienes esa capacidad de ser dramaturgo y escribir, pero también al hacer yo como creador escénico y como actor, necesito el espacio y empezar a explorar. Entonces yo me ponía como tareas o ejercicios que salían de mi inconsciente, pero ya con esta base de ideas, de cosas que había leído. Entonces yo iba, exploraba, me grababa, decía esto me parece interesante, desechaba cosas, modificaba. Entonces poco a poco fui creando como estos momentos o escenas y después sí necesité como un material o un cuerpo dramatúrgico para darle una estructura y como tú mencionas, ya como una obra normal, empezar a nutrir, ver que desde el espacio escénico que podría funcionar, tal vez ya las cosas técnicas, cuestiones de audio. Entonces ya cuando tenía un cuerpo
de acción, por así decirlo, ya empecé a escribir junto con una colega también mexicana que vive en México, es también egresada de la Escuela de Teatro, y juntos hicimos a cuatro manos una dramaturgia, pero ya de todo lo que yo había hecho físicamente, corporalmente. Uh-huh. ¿Tú consideras que Conquista 21 se podría trasladar a otro actor? ¿Tú crees que, por ejemplo, tú podrías mandar ese proyecto a alguien y decirles, ¿pueden ustedes actuar? Sí, tal vez sí. Si yo mandara el texto dramatúrgico, definitivamente se podría. Sí se podría. Sí se podría. O sea que en el texto de dramatúrgico hay momentos donde dices, minuto tal, actor se levanta y corre y agarra el papel y dibuja la silueta de México. ¿Lo tienes organizado de tal forma que una persona podría recrear la situación? Con esas indicaciones tal vez no, solo tengo el texto dramatúrgico con escenas sin acotaciones, no tengo acotaciones de ningún tipo. Ahí sería tal vez pensar ya en el director o actor que lo quiera dirigir, actuar. Montar. Ajá, entonces es también parte de la nobleza, pues, del teatro, que un texto se puede representar de 1001 posibilidades, entonces... Sí, yo creo que eso es lo que me parece más interesante entre el teatro contemporáneo y lo que se denomina como performance art, que en el performance art realmente no hay como una dramaturgia, más bien es lo que venga y como venga, ¿no? Y de repente habrá alguna temática, una línea temática para el proyecto, pero realmente no existe como una definición de qué va a pasar. Y entonces es lo que me parece interesante. En tu caso sí está planeado, o sea, no son acciones que sean espontáneas, momentáneas, sino que tú lo tienes ya bien controlado y bien planeado, que se nota que hay un cierto control en el proyecto. Sí, de esa manera sí coincido. Ahora, sentir del performance art, yo quise como sí dejar un dejo ahí en el proyecto, pero en el sentido de intervenir espacios. Entonces yo, por ejemplo, este espacio del video que estamos viendo o que vimos, es un espacio. Ahora que voy a presentarme en otros lugares, lo que me gusta es que voy a intervenir espacios, y no solo teatrales, sino puede ser en un cuarto, en una galería, en una bodega, inclusive pensado también al exterior, a espacios exteriores, y eso es lo que tiene este vínculo tal vez con el performance, de que yo como creador me enfrento a otro espacio, sí siguiendo y tratando de adecuarme a ese espacio con producto escénico, ¿no? Sí. ¿Tú ves conflicto entre la idea de performance y teatro? ¿Ves como cierto conflicto ahí? ¿O los ves como si fueran casi ya binomios? ¿O para ti son dos cosas diferentes? No, yo creo, antes debo de confesar que sí, como estudiante yo veía un total conflicto y decía, no, es que una cosa es teatro y otra cosa es performance, pero a lo largo del tiempo me he dado cuenta de que ya están en una frontera que se puede utilizar y también ayudar a potencializar muchísimas ideas, conceptos. Entonces ya ahorita ya siento que no están peleados, sino que se complementan, que van de la mano. Sí. Bueno, eso también se conecta con otra pregunta que tenía. A mí me gustó mucho cómo hay momentos en el que creas dibujos o pinturas o incluso objetos, esculturas con los materiales que tienes. Sí. Y como tú dices, eso es como la parte del performance, porque es muy... Realmente no hay una forma de controlar esa acción que sea repetible, ¿no? Que se pueda rehacer. Y a mí me gustó mucho cuando pintas México, lo podemos ver en el video de nuevo. Que pintas el mapa de México de una forma, pues, digamos, ni siquiera lo estás, creo que lo estás como dibujando así, ¿no? Tienes como una posición incluso invertida y dibujas el país y después vas a Tenochtitlán y haces unos círculos sobre... a mí me gustó mucho pensar que eso podría ser casi una obra pictórica, ¿sabes? O sea, un dibujo o una pintura y que en su material y en su capacidad cultural o de artística podía presentarse independientemente. A mí me pareció eso muy interesante. ¿Has pensado en esos objetos como si fueran obras independientes o tú lo ves todo como si fuera nada más Conquista 21, como todo en general?
No, definitivamente sí hubo un punto en el proceso artístico que pensé que esos objetos tendrían que seguir viajando, no solo quedarse ahí plasmados en la obra. Entonces yo lo que he venido haciendo, por ejemplo, este mapa que mencionas, y después hay una serie de también de acciones físicas donde yo pinto con muchos colores ese Ujú. mapa con el cuerpo, con varias partes del Sí. cuerpo. Entonces yo desde que inicié o hice este work in progress del proyecto, he guardado fragmentos de esos Ujú. mapas. Entonces, y también parte del concepto artístico que tengo del proyecto es que donde me presente, donde nos den oportunidad de presentarnos, nosotros regalamos o donamos un fragmento del mapa para que quede registro Sí. como históricamente, ¿no? Aquí pasó algo y aquí está el registro. Entonces ahí con una cédula, la información para que la institución, el lugar donde si quieren plasmarlo o dejarlo a vistas, quede, pero yo sí quiero como que, como bien mencionas, esas, pues no sé si llamarles obras de arte, pero esos productos artísticos o queden y sigan volando, ¿no? Con las personas que lo vean en algún momento y digan, no vi el performance, pero aquí pasó esto y pues esto me conecta con y a echar a volar la imaginación. Bueno, a mí, por ejemplo, eso me crea también pues la inquietud de pensar cómo se hacen las obras, ¿no? O sea, cómo un pintor crea la obra o cómo un músico crea la música o cómo un escultor trabaja pensando en esos momentos, porque normalmente nosotros nada más vemos la conclusión, vemos El el, este, resultado. el resultado de la pintura colgada en la pared, con una pared blanca, pulcra, que no tiene nada de manchas, pero si tú vas al taller de un pintor, hay pintura por todas partes y también la otra parte que no se menciona mucho es toda la atención por las decisiones que uno tiene que tomar cuando está trabajando, ¿no? O sea, Exacto. si tienes ya ahí el caballete con la pintura y dices, bueno, después desde lo más pragmático y pensar, me costó no sé cuántos pesos comprar esto, hasta no quiero arruinarlo porque me gusta lo que estoy haciendo, ¿no? Pero de repente tienes que empujarte más. Entonces, como que cuando vi tu performance, estás trabajando con cierta facilidad, ¿no? Rápido. Obviamente ya mencionaste que hay cierta planeación, pero yo pensaba, bueno, es que eso también sucede con los artistas plásticos. Estás en una forma más callada en un estudio, pero tú también estás ahí en un momento en el que dices, tengo que decidirme a poner una marca, ¿no? Y cómo lo vas a hacer, y la velocidad de la marca o la lentitud de la marca. Y esa parte me pareció muy interesante, tener como el registro de la producción y después tener esos objetos que en mi caso yo sí les llamaría una obra de arte, al fin y al cabo eres artista. Entonces Okay. sí es una obra de arte en mi caso. Okay. Eh, sí, Sí, sí. definitivamente es un factor que yo quise también explorar. Por parte de mi formación profesional me ha llevado a eso, a que los proyectos que yo haga también me gusta que el público vea cómo un objeto o cómo una acción se transforma in situ, ¿no? Y Uh-huh. que no solo mostrarles esto que mencionas, resultados de ya sea en elementos escenográficos, lumínicos, corporales, sino que el público también vea el proceso de ese tránsito y tenga ese resultado, ¿no? Entonces quise también explorar eso en este caso que mencionas, el mapa, con las pinturas, con cosas sonoras también, que eso solamente en video pues es difícil también escucharlas y ver las Sí. transiciones que hay, pero la escenografía que, que utilizo también tiene muchos mecanismos sonoros para Sí, indagar en en eso. relación a eso también me pareció interesante que el tiempo de la obra, o sea, es pues algo largo, ¿no? No sé cómo se vea en cuestión de teatro los tiempos, pero para que sea un solo actor actuando por tanto periodo, ¿dura como cuánto tiempo dura en total? ¿Tú como cuánto tiempo crees que durará al final? ¿Una hora y media? Aproximadamente no una hora, hora 10 minutos. Y es bastante tiempo, o sea, Ujú. tener que mantener digamos, el carácter, ¿no? Mantener
estar actuando por una hora es bastante tiempo y aparte con tanta parte física, ¿no? De moverte y ¿cómo ves eso como algo? ¿Crees que el tiempo sea importante en Conquista 21? ¿Crees que pueda ser más corto? ¿Crees que lo puedas extender? ¿O crees que es nada más el periodo que necesitas es una hora y ya? No, fíjate, cuando inicié el proceso y ya definí como la estructura general, pues no, el factor tiempo no me preocupaba tanto en cuestión de personal, de decir no voy a aguantar, sino más por cuestiones ya para presentar y difundir el Ujú. proyecto, porque hay lugares donde dicen no es muy largo o muy corto, inclusive en algunos, pero Sí. no todos. Pero en este proyecto en específico, pues y en los casi en la mayoría o algunos de los que he participado, pues es un reto actoral también el decir, pues tienes tanto tiempo y realizarás estas acciones. Entonces es como mantener esta disciplina y esta visión de que básicamente también aprendí en la escuela de el trabajo nunca te traiciona, ¿no? Entonces si Mm, estás practicando, nutriéndote de distintos elementos durante tu vida ujú. personal y profesional como artista, se va a mostrar, ¿no? Ahí en lo que Sí. realices, sea el proyecto que sea. Entonces, aquí sí el factor, siento que podría, si en algún momento determinado me dijeran, tenemos que hacerla más pequeña, la adecuamos, no hay problema. O, ¿sabes qué? Quiero 2 horas del performance, lo adecuamos también. O sea, no es un factor que para Sí, mí me sí, limite. claro. Bueno, Ujú. y en eso, cuando tú trabajas en general, no nada más en Conquista 21, pero en Sí. general, ¿tú consideras al público? ¿Hay una consideración de qué va a pensar el público? ¿O tú realmente crees que tu expresión artística tiene como una superioridad a lo que el público pide en este caso? No que el público tenga la razón, pero más bien consideras al público, consideras qué va a pensar, cómo lo van a ver. Hay un punto en los procesos artísticos que he tenido que sí, empiezo a pensar en el público, en la reacción, en lo que pensarán. Eso en algunos proyectos me ha ayudado, en otros lo desecho porque te bloquea también. Y si nada más empiezas a pensar en el público que dirá, esto no le va a gustar, esto tal vez no lo entiende, te bloquea el proceso. Entonces creo que es buscar como el equilibrio y confiar. O sea, a final de cuentas, como artistas sabemos que nos vamos a enfrentar a muchísimas críticas, buenas, malas. Ujú, Entonces claro, ya llega un punto donde dices, pues como en la vida misma, pues casi no hay que preocuparse tanto por el qué dirán, sino ocuparse, ¿no? Entonces, ha habido procesos artísticos donde sí el público, ya sea por que necesitamos investigar un poco más, interactuar más con el público, ahí sí damos o me he enfocado más en el público, pero en general creo que es válido el pensar en el público, pero a veces es también peligroso. claro. Bueno, esa es una muy buena forma para terminar la plática, porque tienes razón. En nuestro caso tenemos que pensar en el tiempo del público para que Exacto. vean toda la presentación. Entonces, por esa razón. Pero bueno, a mí me gustó mucho la conversación. Espero que hayas tenido un buen tiempo platicando conmigo. Y si quieres comentar algo más antes de que termine la entrevista. Sí, claro que sí, agradecer, también ha sido un placer el estar contigo, Guillermo, aquí charlando. Gracias por la difusión, el apoyo a la UNAM Canadá y pues los invito cuando vean este video, si estamos en cartelera, actualmente me encuentro en México, estaré presentando el proyecto en el Instituto Goethe en México en octubre y en noviembre en un teatro, un foro independiente que se llama Foro El Hormiguero. Entonces ahí por nuestras redes y para que se informen, me dará mucho gusto que tengamos la oportunidad de ver el proyecto in situ y no me resta más que agradecer de nueva cuenta a todos ustedes por su apoyo y desde México en estos momentos pues les mando un abrazo muy grande. Bueno, muy bien, muchas gracias, Omar. Muchas gracias a todos. Espero hayan disfrutado la entrevista. Yo la disfruté bastante y nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias.